Bueno, buenos días para todos. Nada, dado que ya somos varios, vamos a arrancarlo puntual bueno, y se irá sumando la gente. Mi nombre es Victoria Isubejeres, líder de productos de inversión del banco. Primero que nada, agradecerles a todos por acompañarnos en este taller que lanzamos en el mes del ahorro y que lo que busca es acompañar todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora sobre educación financiera. La idea es acercar conceptos que puedan parecer lejanos o difíciles de una manera más sencilla y accesible para todos. Como habrán visto en la invitación, el taller consta de 3 charlas de 1 hora aproximadamente cada una. En esta primera nos acompaña Rodrigo Álvarez de Neurona Financiera, que me imagino que muchos ya lo conocen, dado que es un referente en todo lo que es finanzas personales. Su objetivo es ayudar a la gente a tomar el control de su vida financiera o, dicho de otra manera más sencilla, ayudarlos a que tengan una vida en la que el dinero no sea un problema. La segunda charla, que va a ser el miércoles próximo, va a estar enfocada más que nada en contarles qué hay que tener en cuenta a la hora de invertir. Por ejemplo, vamos a estar hablando del perfil del inversor y de los diferentes riesgos que hay que tener en cuenta a la hora de invertir. Y en la última charla, que va a ser el miércoles 25, les vamos a estar contando sobre los productos que tenemos disponibles para que puedan y se animen a invertir luego de todo lo aprendido. Y bueno, nada, en realidad antes de darle paso a Rodrigo, les comento un poco cómo va a ser la dinámica de estos encuentros para que lo tengan presente. Sobre el cierre de cada charla, vamos a dar espacio para contestar algunas preguntas que puedan ir surgiendo a lo largo de la misma. Les recomiendo que a medida que tengan las preguntas, las puedan ir haciendo a través de la opción preguntas y respuestas y al final vamos a dar ese espacio. Y luego de cada charla vamos también a compartirles el material que vimos y la grabación de la misma. Después, al cierre de la última charla, que es la que les comentaba el miércoles 25, vamos a estar haciendo una dinámica en vivo con varias preguntas sobre lo aprendido en los 3 encuentros, donde los 5 que respondan primero y de forma correcta van a ganar 12.000 millas cada uno. Si bien todos pueden participar de esta dinámica, nada, solamente van a poder ganar los que sean clientes del banco. Y por último, contarles, también es importante que tengan presente que hasta el 30 de noviembre todos aquellos que realicen compras de fondos o certificados de depósitos por la web se verán beneficiados con la devolución del 100% de la comisión. Bueno, nada, pasarles esa información importante y ahora sí darle paso a Rodrigo. Rodrigo, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Un comentario nomás, eso que dijiste, si no entendieron a qué se refería con la comisión de los fondos o los certificados de depósito, no se preocupen, porque de acá a 3 semanas van a tener muy, muy, muy claro qué es eso y van a ver qué bueno que está esta propuesta. Es entendible que en este momento no sepan lo que es y justamente vamos a ir recorriendo un proceso durante estos 3 miércoles para que ustedes puedan capacitarse y puedan entender realmente cómo invertir en el banco, cuáles son los instrumentos, ventajas y desventajas de cada uno y se aplican a su perfil de inversor. Estuvimos trabajando con los chicos en estas capacitaciones y estoy seguro que van a ser muy llanas y van a poder entender de qué se trata. Así que no se preocupen si Buenísimo. se perdieron ahí. Buenísima la aclaración, Rodrigo. No se asusten, que está. Estuvo buenísimo el punto por las dudas. No quiero asustarlos antes de tiempo. Pero bueno, van a ver que vale la pena. Bueno, si les parece, comenzamos. Como decíamos, estos son 3 sesiones y a mí siempre me gusta ir de menos a más. Y yo creo que antes de ser un inversor verificado, tenemos que entender algunas cositas porque invertir es como poner agua en un balde. Si ese balde tiene agujeros, lo que termina pasando es que de nada sirve invertir porque es agua que meto, es agua que sale. Entonces, yo creo que antes y previamente a transformarnos en inversores verificados, lo que tenemos que entender son algunos conceptos básicos sobre eso que se llama finanzas personales. Y eso vamos a estar charlando durante esta siguiente hora. ¿Sí? Entonces, como decíamos, esta es la primera sesión. La semana que viene van a estar con Victoria y con Francisco, y la otra van a estar con Leticia y con Jimena, hablando ya más de los productos o del concepto de inversión en sí mismo. Y hoy vamos a hablar de finanzas personales, de ese concepto que es aplicar estrategias, técnicas, tácticas de finanzas, pero al ser humano y no a la corporación. Y para entender, digamos, cómo llegamos hasta acá, yo quiero llamarle a esto finanzas para principiantes. No sé si está bueno el término, porque en realidad todos estamos en un mundo donde debemos manejar y debemos utilizar el dinero. Entonces, de alguna manera, no somos principiantes. Pero mi premisa es justamente de que muchas veces utilizamos el dinero, aplicamos las finanzas de una forma, si se quiere, que- que poco, poco,
poco estudiada o en piloto automático. A mí me gusta utilizar ese término, ¿no? Yo creo que muchas veces en el mundo del dinero, en el mundo de cómo usamos nosotros el dinero, aprendemos algo por imitación de nuestros padres, de nuestro entorno, y lo repetimos, y en un momento paramos la pelota y decimos, ¿está bien esto que estoy haciendo? Y eso justamente es lo que se llama finanzas personales. Eso es justamente lo que vamos a charlar un poquito el día de hoy. Entonces, para arrancar, simplemente para quienes no me conozcan, déjenme contarles muy brevemente quién soy yo y qué hago acá, porque yo no soy ni contador ni economista, no tengo un posgrado en finanzas, soy un entusiasta de este tema desde hace más de 10 años. La cuestión es que, como muchas personas, yo trabajaba en el ámbito de la tecnología y hace unos 10, 11 años pasé por una situación muy compleja a nivel personal. Entre paréntesis, me separé y terminé perdiendo todo lo que había logrado después de 10 años de trabajo en la industria, cierro paréntesis. Entonces me tuve que reformular desde cero. Y esa reformulación desde cero, en vez de decir, bueno, voy a enfocarme en que las cosas salgan, en vez de poner, dije, voy a leer, voy a estudiar qué es lo que hay al respecto de cómo utilizar el dinero para salir de la situación en la cual estoy. En ese proceso de estudio, descubrí una disciplina que se llamaba finanzas personales, que era justamente esas estrategias de finanzas que de repente vemos en la universidad o vemos en algún curso, pero en vez de aplicadas a la empresa, aplicada al individuo. Y eso lo cambia todo. Porque una empresa, una organización, usualmente tiene como objetivo, en particular las organizaciones comerciales, lograr que sus accionistas, que los dueños de la empresa, ganen dinero. Pero en una familia, en una unidad familiar, en una persona, yo creo, o las finanzas personales creen, que en realidad ese no es el objetivo. El objetivo del individuo no es acumular dinero. Entonces, ¿cuál debería ser? Bueno, podría ser conseguir sus objetivos, podría ser feliz, podría ser vivir una buena vida. Va a depender de cada uno, pero no es acumular. Rara vez acumular mucho dinero está asociado con ser muy feliz, y de hecho hay estudios científicos que lo comprueban. Entonces, las finanzas personales lo que hacen básicamente es ayudarnos a comprender esa disciplina de utilizar el dinero en pro de la familia, en pro del individuo, en pro de la persona. Yo siempre digo lo mismo, el dinero debería ser una herramienta y nosotros tenemos que aprender a utilizarlo como herramienta. ¿Qué me ha pasado desde ese entonces? Bueno, hoy me dedico a esto. eh, Tengo un podcast que se llama Neurona Financiera, en el cual tengo la suerte de haber impactado en millones de personas en todo el mundo, en particular en todo el mundo latino, y eso me ha generado la posibilidad de conocer muchísimos casos, de muchísimas casuísticas. Entonces, lo que quiero contarles hoy es algunos de los aprendizajes en estos más de 10 años trabajando con individuos, ayudarlos a hacer una planificación financiera. ¿Sí? Entonces, para eso, para ordenarnos un poquito, quiero dividir la vida de un uruguayo, puede ser uruguayo o no, si no son uruguayos no se sientan, digamos, marginados por esto, digamos un latino, ¿no? Pero en particular enfocado en el Río de la Plata, en Uruguay, ¿cuáles son las etapas por las cuales pasamos? Porque en cada una de esas etapas tenemos acontecimientos financieros que son sumamente relevantes y que tenemos que aprender a utilizar. Entonces, si hago esa división, vamos a hacerla fácil, digamos, desde que nacemos hasta que empezamos a trabajar, 19, 20, 21 años, desde esa etapa hasta la mitad, desde la mitad hasta que nos retiramos y desde que nos retiramos hasta que no nos morimos. ¿Sí? Básicamente quiero dividir, porque ya les digo, en este proceso en el cual me ha tocado charlar con cientos de personas de todos lados, me he dado cuenta que hay ciertos factores comunes y hay ciertos aprendizajes en cada una de estas etapas y quiero remarcar cada uno de esos momentos. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar desde que nacemos hasta que empezamos a trabajar. Y ustedes podrían decir, sí, pero que ya primero, eso ya pasó. Todo lo que estamos acá es probable que ya hayamos pasado en esa etapa. Entonces, ¿por qué es relevante esto? La verdad, esto es un tema, porque en mi investigación, yo lo que he descubierto es que esta etapa es quizás una de las etapas más importantes. Nada podemos hacer ahora al respecto, pero si tomamos conciencia de cosas que pasaron en esta etapa, quizás podamos mejorar nuestra realidad financiera hoy por hoy. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa?
en esta etapa se setean los paradigmas de lo que es el dinero para nosotros. ¿Qué es un paradigma? El paradigma es el lente con el cual nosotros interpretamos la realidad. Quiero decir, la realidad pasa por nuestro lente y nosotros lo interpretamos. Y en esa interpretación es que se setea ese paradigma. Y, y muchas veces esos paradigmas, la forma en que interpretamos la realidad, está marcada por nuestro entorno, ¿no? Y eso es sumamente significativo a la hora de entender cómo nos relacionamos con el dinero. ¿Qué quiero decir? La pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿qué significa realmente el dinero para mí? Y ustedes podrán decir, bueno, el dinero es una cosa, o el dinero es bueno, o el dinero es malo. Y eso, esa concepción, esa afirmación que ustedes hagan, realmente incide directamente en cómo es su realidad financiera hoy. Ejemplo, si cuando yo era chico, en mi casa pasábamos una situación de carencia y mis padres se vivían peleando porque nunca alcanzaba el dinero, yo voy a crecer con la idea de que el dinero es una cosa mala, porque en realidad lo que veo ahí es que el dinero hacía que mamá y papá se pelearan. Entonces yo me seteo el paradigma de que la plata es algo malo. Dependiendo, digamos, del paradigma que nosotros tengamos seteado, es cómo va a ser nuestra realidad del día de hoy. Y esto muchas veces implica terapia para poder entender esto, ¿no? Yo muchas veces hago un juego que es, pregunto, ¿el dinero es algo malo o el dinero es algo bueno? Lo interesante es que la mayoría de las personas tienen una tesis con respecto a esto. O piensan que es bueno, o piensan que es malo, o piensan que es indiferente. Ahora, si yo les digo, no sé, cualquier cosa, si tomo, no sé, tengo acá un destornillador, digo, ¿este destornillador es bueno o es malo? Ustedes me van a decir, no es ni bueno ni malo, es una cosa. Puede ser bueno, sirve para tornillar o destornillar, pero puede ser malo porque también sirve para clavárselo a alguien. Pero el destornillador no es ni bueno ni malo, es una cosa. Soy yo el que elijo utilizarlo como algo bueno o para algo malo. Sin embargo, cuando hablamos del dinero, que también es una cosa, es muy fácil ponerle alma de alguna manera y caracterizarlo, decir que es bueno, decir que es malo. Pero no es ninguna de las dos cosas. Es, al igual que este destornillador, que casualmente tenía acá, es una herramienta. Y por eso tenemos que aprender a utilizarlo. ¿Sí? La realidad es que en nuestro mundo, en particular en la cultura occidental, viene ya bastante marcado por factores culturales el relacionamiento con el dinero. Por ejemplo, no importa de qué religión seamos, hay una frase en la Biblia que dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Podemos discutir cuál es el contexto de esta frase, en qué momento se decía, y esto no es ninguna falta de respeto a quien sea cristiano, esto está en la Biblia tal cual, pero la realidad es que esta frase culturalmente se sacó de contexto y hoy nosotros cuando la leemos decimos, che, los ricos no van al cielo, o sea, el rico es malo, ¿no? O frases populares como, por ejemplo, yo prefiero ser pobre, pero honrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si no soy, básicamente no lo dice, pero da a entender, ¿no? Que si soy rico, entonces no soy honrado. Esa construcción cultural, de alguna manera, nos hace pensar que el dinero es una cosa mala, ¿no? La plata es mala. Y eso nos genera a nivel inconsciente una dicotomía. Creo que si yo les pregunto a los 701 personas que veo conectados en este momento si quisieran mejorar su situación financiera, yo creo que la mayoría diría que sí. Y muchas veces mejorar la situación financiera implicaría ganar más dinero o tener más dinero. Ahora, si por el otro lado tenemos una construcción en la cual decimos, pero si gano dinero soy malo, porque lo dice, porque culturalmente tengo este peso, se me genera una dicotomía. Y esa dicotomía lo que va a lograr es que yo me quede paralizado y que no haga cosas. Por eso es sumamente importante entender cuáles son mis paradigmas con respecto al dinero, porque me pueden estar limitando, puede estar haciendo que yo la pase mal con respecto al dinero y no sea un tema logístico, práctico de cuánto gano o de cuánto gasto, sino que simplemente es algo que vengo arrastrando de mi infancia. ¿Sí? ¿Cuál vendría a ser la clave de todo esto? Y esto es lo que yo quiero setearles, el nuevo paradigma. Una forma que tenemos de cambiar un paradigma es pedir uno nuevo, poner uno nuevo, ¿no? Es decir, que el dinero en realidad no es nunca el fin en sí mismo, que es un medio.
¿Un medio para qué? Bueno, va a depender de cada uno de nosotros, para ser personas más felices, para mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Pero nunca va a ser el objetivo. No deberíamos pensar que nuestro objetivo es acumular cierta cantidad de dinero enorme, sino que nuestro objetivo debería ser usar ese dinero, conseguir ese dinero para hacer otras cosas que estén en pro de lo que nosotros queremos, lo que nos hace bien, ¿sí? Entonces, la clave, así como el destornillador no es ni bueno ni malo, el dinero tampoco es bueno y malo, y lo que yo quiero transmitirles es que es una herramienta. Como tal, no sabemos usarla. Tenemos que aprender a utilizar esa herramienta que es el dinero. En estas sesiones vamos a estar charlando de cómo utilizarlo, cómo utilizar el dinero para que cumpla nuestros objetivos. Vamos a ver que lo que estamos viendo hoy, cuáles son los problemas principales que nos vamos encontrando por el camino, qué herramientas podemos utilizar para solucionar esos problemas. Y más adelante, el miércoles que viene y el otro, vamos a intentar aprender cómo utilizar el dinero como herramienta para generar más dinero, que eso es el concepto de inversión y no me quiero adelantar. ¿Sí? A usted le podría haber surgido una pregunta, y es, bueno, pero entonces, el dinero, ¿compra la felicidad? ¿Yo soy más feliz cuanto más plata tengo? No, y sí. Y hay muchos estudios con respecto a esto, hay libros, tengo libros por ahí que son específicos sobre este tema, y la respuesta es depende. Depende dónde estemos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un psicólogo que por allá por el 45 enunció una cosa que se llama las pirámides de las necesidades humanas, o lo que llamó las pirámides de Maslow, en nombre de este psicólogo. Maslow dijo que el ser humano está constituido de distintas necesidades y se forma una pirámide. Yo no puedo satisfacer una necesidad si antes no satisfaje la necesidad anterior. Quiero decir, primero tenemos nuestras necesidades fisiológicas, comer, dormir, todo eso. Después la de seguridad, tener un techo, sentirme seguro. Después las sociales, integrarme con los demás. Después la de autoestima. Y por último, la de autorrealización, que podríamos decir que es ser feliz, entre comillas, depende de cada uno de nosotros. Lo que dice Maslow es que yo no puedo satisfacer una necesidad si antes no solucioné la anterior. Quiero decir, y acá viene la respuesta al tema de si el dinero compra la felicidad. Depende de dónde esté en esta pirámide. Si vos tenés una persona que está en una situación de hambre, ¿no? Y esa persona le das una milanesa al pan, en ese momento lo vas a transformar en una persona feliz. Si hay un millonario, alguien que tiene 100 millones de dólares de patrimonio y gana o pierde 2 millones de dólares más, en realidad no le va a mover un pelo, no va a ser más ni menos feliz. Entonces, a la pregunta si el dinero compra la felicidad, la respuesta es depende de dónde estemos, y hay muchos estudios al respecto que concuerdan con esto. Bien, entonces, etapa 1, nuestra infancia, y disculpen, esto fue medio filosófico más que práctico, pero marca nuestra concepción con respecto al dinero y eso es sumamente importante para lo que viene. Un detallecito, posibles síntomas de que tenemos problemas con respecto al dinero, de que en nuestra infancia, de que en nuestra primera etapa de vida algo quedó ahí marcado. Por ejemplo, me cuesta pedir un aumento de sueldo. Por ejemplo, tiendo a odiar el endeudamiento por alguna razón, o tiendo a pensar que todo lo tengo que hacer por medio de endeudamiento. Me cuesta valorar y cobrar o subir de precio. Me cuestan cosas relacionadas con la plata. Bueno, esos son síntomas claros de personas que tienen algo que solucionar con respecto a su etapa, a su primera etapa. Bien, entonces vamos así ahora a ver un poquito de cosas más prácticas. Empezamos a laburar, creo que la mayoría más o menos ya estamos trabajando, ¿sí? Porque somos clientes del banco, entonces como somos clientes del banco debemos tener una cuenta de ingresos. Comenzamos a trabajar y vamos a hacer una separación hasta la mitad porque la mitad es un punto importante. El primer concepto que nos viene a la cabeza es el concepto de ahorro. De chiquitos, a nosotros nos enseñan la importancia del ahorro. Y usualmente cometen un error nuestros padres, que es nos regalan una alcancía, como yo le regalé a mis hijos, y nos dicen, toma, es para ahorrar. Y nos dejan la alcancía ahí. Pero eso conceptualmente tiene un error y ahora vamos a volver sobre ello. ¿Cuál es la realidad de las familias en nuestro país? Bueno, la mayoría les cuesta mucho ahorrar. Y eso tiene una explicación, y esa explicación se llama la ley de Parkinson. La ley de Parkinson es una regla empírica que dice que vamos
básicamente el enunciado formal es que nuestros egresos van a tender a igualar a nuestros ingresos. En otras palabras, la tendencia natural que tenemos es gastarnos el 100% de lo que ganamos. Ganamos 100, nos gastamos 100. Pensemos en nuestra vida, ¿no? Es típico que yo empiezo a laburar, gano, no sé, 50 y enseguida acomodo mi estilo de vida a esos 50. El día de mañana tengo un aumento y empiezo a ganar 60. Inmediatamente lo que hago es empezar a gastar 60. Acomodo de forma natural, casi inconsciente, mi estilo de vida a la cantidad de dinero que gano. Entonces, la tendencia natural que tiene el individuo es gastarse el 100% de lo que ingresa. Y ahora vamos a ver algunas estrategias como para poder luchar con eso, ¿sí? Yo les decía que cuando nosotros le regalamos a nuestros hijos una chanchita, cometemos el error de decirle, tomá, ahorrá. Bueno, no sé si error es la palabra, pero podemos hacerlo mejor. Y la forma de hacerlo mejor es decirle a nuestros hijos, el ahorro siempre tiene que estar alineado con un objetivo. Es mucho más fácil ahorrar cuando tenemos un objetivo en mente, ¿no? Ya le decía Kobe. De hecho, la definición que a mí más me gusta de ahorro es, el ahorro es un sacrificio hoy para un bien mayor el día de mañana. Eso implica que tengo que tener claro cuál es ese bien mayor el día de mañana. Y ahí es donde viene el objetivo. Imaginemos esta escena. Llegamos a nuestra casa, 10 de la noche, lluvia, viento, tormenta, ¿no? Como estuvo anoche. Y abro la heladera vacía. Tengo ahí manteca y un paquete de fideos como único, y quizás queso rallado como único posible alimento. Está frío, tengo hambre, entonces tengo dos estrategias. Fideo con manteca y queso o mi teléfono que me dice, haces 4 clics en el teléfono, 4 taps en el teléfono y enseguida tenés a alguien que te trae un chivito al pan a tu casa. Si yo no tengo claro el objetivo, todo tu ser te va a pedir ese chivito al pan. Ahora, si yo sé que ese chivito al pan me está alejando de mi objetivo, tengo una razón para decir, ah, caramba, mejor me como los fideos, porque ese sacrificio que estoy haciendo hoy de no comerme el chivito al pan, me va a acercar a ese objetivo que yo tengo. ¿Sí? Por eso es tan importante el hecho de tener objetivos y definir objetivos. Yo siempre que comienzo a trabajar con alguien, la primero es definir el para qué, definir esos objetivos. Igual nos va a costar muchísimo. Entonces, hay una regla que es muy conductista, que es que el ahorro se puede hacer, en vez de con lo que me sobra, hacerlo al principio. Definir una regla que es, yo defino un monto fijo o un porcentaje de mi salario y todos los meses retiro ese dinero de mi cuenta y lo pongo en otra, por ejemplo. Que de hecho, todos acá tenemos cuenta de Itaú y hay algo que es maravilloso que puso el banco ya hace unos años, que es la posibilidad de hacer transferencias programadas. Eso quiere decir, yo puedo desde mi cuenta de banco decirle, mira, si yo sé que cobro a más tardar el 10, el 11, hago una transferencia de cierta cantidad de dinero a otra cuenta. Al hacer eso, lo hago de forma automática, entonces ni siquiera tengo que pasar por mi toma de decisión, sino que se hace automáticamente. Esa es una funcionalidad maravillosa que no sé cuántos de ustedes lo están utilizando, pero mi recomendación es que la utilicen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? No hacer el ahorro con lo que te sobra, sino hacerlo al principio. ¿Bien? Y acá surge una pregunta, imagino, poniéndome en su lugar, yo al menos haría esa pregunta que es, ok, perfecto, pero ¿en qué ahorro? ¿En qué voy a guardar ese dinero? ¿Lo guardo en pesos uruguayos? ¿Lo guardo en dólares? ¿No? Que es la típica. Bueno, la verdad tenemos tres opciones para esto. Guardar el dinero en pesos, guardar el dinero en dólares o guardar en algo que empate o le gane la inflación. Y ahí yo puse UI, que la UI es una suerte de moneda virtual que acompaña la inflación. Nosotros tenemos en Uruguay la tendencia a pensar que lo mejor es guardar las cosas en dólares. Sufrimos muchos momentos de la historia donde el dólar creció rápidamente. Eso hizo que de alguna manera se nos construyera esa visión de, bueno, el dólar es una moneda fuerte y puede pasar que el día de mañana despegue, ¿sí? Sin previo aviso. Pero bueno, la realidad
es que en los últimos 20 años haber guardado dinero en dólares no ha sido la mejor de las opciones. Ahora les explico por qué. Primero, ¿vale la pena guardar dinero en pesos? Bueno, ahí tenemos que tener cuidado porque si yo guardo dinero en pesos, eso está de alguna manera el peso uruguayo pierde valor todos los días por concepto de inflación. Quiere decir, vivimos en un contexto inflacionario, hoy la inflación está en el 3,9%, es la más chica de los últimos no sé cuántos años. O sea, es una buena cosa, pero igual, si yo guardo plata en pesos, estoy perdiendo eso. Si es 4% la inflación, si yo guardo 100 pesos, el año que viene, con esos 100 pesos puedo comprar lo equivalente a 96. Perdí valor. Entonces, en peso no parecería la mejor de las opciones. ¿Guardo en dólares? Bueno, si mi objetivo fuera gastar ese dinero en dólares, tiene sentido, pero guardarlo en dólares solo por el hecho de guardar, quizás no fue la mejor de las opciones. De hecho, déjenme mostrarles esta gráfica. Esto lo que muestra es cuál ha sido la evolución desde el 2000. Es la única gráfica que tengo, aviso. Fran va a mostrar más gráficas el miércoles que viene. Yo tengo esta nomás. El dólar, digamos, lo que se ha movido hasta principios de 2023, es esta gráfica, ¿sí? Cómo se ha movido el dólar y cómo se ha movido la unidad indexada, que vendría a ser el peso ajustado por inflación. La realidad es que si yo aposté al dólar, hoy perdí, porque el dólar creció, fíjense, de 27 pesos a hoy está en 39 desde el 2002. Sin embargo, la unidad indexada, o sea, la inflación fue desde un peso en el 2002, que valía una unidad indexada, y hoy está en el entorno casi de los 6 pesos. ¿Sí? Entonces, la realidad, si me la jugué en dólares, en el largo plazo, perdí. ¿Sí? Entonces, ¿qué opción tengo? Bueno, la opción sería poder guardar en el dinero en un instrumento que le empate o le gane a la inflación. ¿Tenemos dentro del banco un instrumento? Digo, tenemos como si fuera el banco. ¿Hay dentro del banco Itaú instrumentos? Sí, hay instrumentos que nos permiten hacer esto. Son súper sencillos de utilizar. ¿Sí? En particular se llama letras de regulación monetaria y de esto vamos a estar hablando en las próximas semanas. ¿Sí? Pero los hay y es una cosa muy inteligente aprender a utilizarlos. Bien. ¿La clave dónde está? La clave está ahorrar siempre en instrumentos que sean seguros y que no pierdan valor. Eso quiere decir instrumentos que no pierdan valor por respecto a la inflación, como ha pasado con el dólar o ha pasado por el peso, y que tengan un nivel de seguridad importante. O sea, es una inversión pensado más que nada en ahorro, pensado más que nada en no perder poder de compra, y como les decía, vamos a estar hablando de esto en las próximas semanas. ¿Sí? Ahora surge una pregunta ahí. Es, ok, Rodrigo, vos me estás diciendo en qué moneda tengo que ahorrar, vos me estás diciendo que separa el principio, y la ley de Parkinson, que le dé un objetivo a la chanchita, fenómeno. Pero a mí no me alcanza, no tengo forma de poder ahorrar, yo no puedo hacer esto. La realidad es que hay muchos casos donde nos pasa esto. Hay muchos casos donde uno, por más que recorte, llega un momento donde uno no puede recortar sin sacrificar mucho su calidad de vida, o sea, es imposible el poder hacerlo. Y miren, esto del no me alcanza es la frase que escucho básicamente todos los días cuando me pongo a hablar con alguien, ¿no? Y hay solo una forma de determinar si es una frase real. Y esa forma es lo que para mí es la herramienta número uno de las finanzas personales, que es el registro de gastos. Es básico, es de perogrullo, pero como dice Peter Drucker, lo que no se puede medir no se puede mejorar. ¿Sí? Nosotros necesitamos de alguna manera entender en qué se nos va el dinero para ver realmente si no nos alcanza. Miren, les cuento una historia. Una vez me llama una señora y me dice, che, Rodrigo, mira, yo tengo este problema. En casa mi marido gana por arriba de la media, gana muy bien, es el primer ingreso del hogar y nosotros no llegamos a fin de mes. No entendemos qué nos está pasando, necesitamos que nos ayude. La realidad cuando alguien me dice eso, yo no tengo muchas herramientas para ayudar a esa persona. ¿Qué es lo que necesito? Y bueno, lo que necesito, digamos, para poder ayudarla es entender en qué se va el dinero. Entonces le dije, mira, hagamos algo. Durante este mes, anotá cada peso que entra y cada peso que sale de tu economía. En una planilla, no importa, no le pongamos complicación, en un cuadernito igual si querés. Luego, hagamos un análisis de eso y ahí vemos en qué se está yendo el dinero. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Pasa el mes, la llamo por teléfono, no me llama, habíamos que me llamaba, no me llama, la llamo por teléfono,
Digo, Matilde, ¿te acordás? Rodrigo, no sé qué, ay, sí, ¿cómo estás? No sé qué. Che, escúchame, nos tenemos que juntar ¿sabés qué? Ya no lo necesito. Yo ya entiendo cuál es el problema. Muchas gracias, chao. Yo me quedé sin cobrar, digamos, porque ahí cuando me junto es cuando hago la asesoría, pero la cuestión es que es tan poderoso el registro de gastos que nos muestra realmente en qué se nos va el dinero. Nos saca del mundo de las sensaciones y nos lleva al mundo de los datos, de las cosas objetivas, ¿sí? Entonces, para mí es la herramienta número uno y yo siempre recomiendo, en el 99% de los casos, hacer un registro de gastos. ¿Cómo hacer un registro de gastos? Puede ser una planilla, puede ser una aplicación. Hay cientos, digamos, de aplicaciones en las store que les van a permitir a ustedes hacer esto. Hay algunas particularidades de Uruguay, como por ejemplo que esa aplicación tiene que ser multimoneda. Es muy normal que una aplicación americana, por ejemplo, sea en una moneda y no tenga más porque no existe otra. Nosotros deberíamos tener multimoneda porque usualmente manejamos varias monedas en nuestro día a día, ¿sí? En particular, yo utilizo una aplicación gratuita uruguaya, que es una aplicación tanto de escritorio, se la puedo utilizar en un browser, como la puedo utilizar en un teléfono, que se llama, es el módulo de finanzas personales de Z Software. Pueden encontrarla en z.ui, es una aplicación gratuita, está muy buena y está hecha a mi imagen y semejanza porque yo soy el funcional, digamos. O sea, me preguntaban a mí cómo hacerla, entonces doy fe de que tiene todo lo que podemos necesitar acá en Uruguay. También puede ser una planilla Excel o una planilla Google Sheet o cualquier otra aplicación, ¿sí? Pero lo importante es que sea fácil de utilizar, que nosotros no nos adaptemos a la aplicación, sino que la aplicación se adapte a nosotros para poder construir el hábito. ¿Bien? ¿Qué vamos a encontrar cuando llevamos un registro de gastos? Vamos a encontrar un concepto que se llama gastos hormigas, que son esos gastos chiquititos que en realidad parece que no molestaran, pero que en realidad cuando lo sumarizamos en un año decimos, ah, caramba, ¿no? Yo siempre cuento una historia acá, yo tenía una compañera de trabajo que tenía la costumbre de todos los días después de comer, se iba una máquina, en la oficina había una máquina de refrescos y sacaba un refresco. Y un día se estaba quejando de que quería hacer algo y no le daba la plata. Y yo lo que le dije es, che, ¿sabes qué? No es que no te dé la plata, lo que estés haciendo te la estás tomando. Y le hice las cuentas y estaba gastando como unos $400 por año en refresco. Y esos $400 le hubiera dado para hacer eso que quería. No lo ves. Si vos te tomás un refresco todos los días, no lo ves. Si fumás, digamos, no lo ves. Pero cuando sumarizás, decís, ah, caramba. Y eso es uno de los valores grandes que tiene esto del registro de gastos, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a encontrar cuando hacemos un registro de gastos es que quizás estamos gastando por arriba de nuestras posibilidades, que hay un exceso de consumo. Estamos gastando más de lo que podemos. Y eso es un fenómeno culturalmente relativamente nuevo, producto de la posibilidad que tenemos de endeudarnos. Yo hace 20 y algo de años saqué mi primera tarjeta de crédito y la realidad es que para sacar esa primera tarjeta de crédito tuve que presentar prácticamente certificado de buena conducta. Hoy es normal que todos tengamos en nuestra billetera, en nuestro bolso, 4, 5 tarjetas de crédito que nos permiten gastar más de lo que ganamos. Y ahí es donde aparece el exceso de consumo y es algo que tenemos que controlar. Quiere decir esto, que si yo al hacer mi registro de gastos veo que gasté más de lo que gané, tenemos un warning, ¿no? Tenemos ahí una alerta y algo tenemos que hacer al respecto, ¿no? Como les decía, hoy es muy fácil poder acceder al endeudamiento. Pero ojo, no demonicemos el endeudamiento en el sentido de que no es que endeudarse sea malo o sea bueno. De nuevo, endeudarse es una herramienta. Como tal, como tal, tenemos que aprender a utilizarla bien, ¿sí? Básicamente, hablando de endeudamiento en términos de consumo, hay dos grandes herramientas que nosotros tenemos. La primera es las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito es un crédito preaprobado que nos da el banco. Eso quiere decir, yo gasto el dinero y después le tengo que devolver el dinero a la institución financiera que de alguna manera emitió la tarjeta, ¿sí? Me da un montón de posibilidades, ¿sí? Me da la posibilidad de, por ejemplo, financiar sin intereses, que es buenísimo, porque si en un momento yo no puedo comprar algo y realmente lo necesito, tengo la posibilidad de financiarlo sin interés alguno. ¿Dónde está el problema? Que tenemos que saber utilizar esto de la tarjeta de crédito. Quiero decir,
Cuando yo voy a pagar la tarjeta de crédito, ¿sí? Cuando voy ya sea por red de cobranza, por la aplicación del banco, por lo que sea, cuando voy a pagar la tarjeta de crédito, me van a decir, usted puede pagar el total, lo que tiene comprometido para este mes, puede pagar entre el total y el mínimo, o si pagás menos del mínimo, estamos en problemas. ¿Qué tenemos que entender? Si nosotros pagamos el total, no tengo intereses. Compré algo que salía 100 y lo voy a pagar en 10 cuotas de 10. Perfecto. ¿Sí? No tengo un costo financiero. Si yo pago menos del total porque me mareé y quizás no me di cuenta que no iba a poder pagar todo, lo que tengo que entender es que si pago dentro del mínimo y el total, empiezo a pagar intereses por financiación. O sea, ya pasó a ser un préstamo por el cual me están cobrando los intereses y tengo que ser consciente de eso. Y si pago menos del total, ahí se empieza a cobrar una tasa de mora que es bastante más alta y eso nunca hay que hacerlo. Mi recomendación es, siempre que utilicemos la tarjeta de crédito, pagar el total para no tener un costo financiero. Obviamente hay casos y casos y va a depender de cada uno, pero entendamos que si pagamos menos del total, siempre vamos a tener un interés financiero por eso. O sea, eso que nos costó, eso que compré que me costó 1000, le voy a terminar pagando 1100, 1200, 1300 porque dilaté el pago en el tiempo por esos intereses. Después hay otra herramienta que son los créditos de consumo. Los créditos de consumo siempre tienen intereses, ¿sí? Estamos hablando de usualmente de esas financieras que están a pie de calle, etcétera. Siempre hay un interés asociado, ¿sí? O sea, no tengo la posibilidad de pagar sin intereses, como sí puedo hacer en la tarjeta de crédito de pagar en 12 cuotas, sino que siempre hay un interés. Entendamos que los intereses, tanto de la tarjeta como de los créditos de consumo, están regulados por el Banco Central y la tasa de interés que cobra es una tasa que está regulada. Si aparece alguien que está fuera del sistema a darnos un crédito, lo que tenemos que entender es que usualmente al estar afuera del sistema no está regulado por el Banco Central y las tasas que pueden cobrar van a ser mayores. Entonces, desconfío. ¿Sí? Mi recomendación es eh, evitar el endeudamiento a menos que sea necesario y si es necesario, ir siempre por algo que esté regulado. Y acá viene lo que para mí es la segunda herramienta más importante de esto, que es lo que yo le llamo el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es básicamente un seguro que me contrato a mí mismo. Imagínense que el día de mañana estamos feliz viendo el partido de Uruguay mañana con Colombia y estamos comiendo maní japonés y se nos rompe una muela. Paréntesis, una vez un dentista me dijo que el maní japonés es una de las principales razones por las cuales la gente va al dentista. Así que tengan cuidado cuando coman maní japonés. Cierro paréntesis. Tengo que ir al dentista. Tratamiento de conducto, yo qué sé, 10.000 pesos. ¿Tengo los 10.000 pesos para pagarle? No. ¿Me financia el dentista? No, le tengo que pagar taca, taca. ¿Qué termino haciendo? Y tengo que recurrir a un crédito para poder hacerlo. Ahora, fíjense qué interesante o qué seguridad o qué calma nos daría a nosotros tener cierta cantidad de dinero guardada justamente para emergencias. Es como un seguro que nos contratamos a nosotros mismos. Tener un fondo de emergencia me permite eventualmente estar sin recibir ingresos un cierto tiempo, si se me rompe un electrodoméstico poder cambiarlo, y lo que nos da es seguridad. De alguna manera un fondo de emergencia lo que me permite a mí es comprar seguridad. ¿Dónde puedo poner ese fondo de emergencia? Bueno, tiene que ser un instrumento que no pierda valor con respecto a la inflación y que tenga cierta liquidez. ¿Qué herramientas tengo? Lo vamos a ver en las próximas semanas en las otras instancias. Ahora puede pasar que ustedes me digan, está fenómeno, Rodrigo, registro de gastos, todo, pero realmente no me alcanza. ¿Y saben qué? Pasa eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, ahí, digamos, recién ahí nos tenemos que enfocar en ganar más dinero. La clave para ganar más dinero no es muy compleja, ¿sí? Decirlo es muy fácil, hacerlo es la parte complicada. Para ganar más dinero lo que tenemos que hacer es básicamente aportar más valor. Cuanto más valor aportemos a las personas, esa es la posibilidad de ganar más dinero. ¿Cómo aporto más valor? Experiencia, conocimiento y actitud. Son las tres cosas que yo puedo tener como para ganar más dinero. Y por último, otra de las herramientas que le quiero dejar, esta es la número 3, bien concreta, es, así como el registro de gastos, a mí lo que me permite es tener un historial de lo que pasó, estaría bueno tener de alguna manera una proyección de lo que va a pasar. Y eso se llama presupuesto. ¿Sí? Un presupuesto es básicamente una planilla, y acá les dejo un ejemplo de planilla, después les vamos a hacer llegar esta presentación para que ustedes la puedan descargar. ¿Sí? Es una planilla donde yo simplemente lo que puedo hacer es intentar proyectar cuál es el estilo de vida. Yo todos los primeros de año hago un presupuesto de lo que va a ser mi año futuro, y eso me permite ver
si la calidad de vida que yo espero tener o el nivel de vida que espero tener lo voy a poder conseguir con mis ingresos. Y es sumamente revelador, así que mi recomendación es que lo haga. Bien, voy a apurar porque el tiempo es tirano. Llegamos a la mitad. ¿Sí? ¿Cuánto es la mitad? Bueno, no sabemos, estadísticamente anda al entorno de los 40 años según la esperanza de vida, y acá llega un momento que es crucial, que acá en el mundo latino se le dice la crisis de los 40, los americanos le dicen la crisis de la mediana edad o el middle age crisis. ¿Sí? Es un momento súper interesante. En mi experiencia acá es muy normal que pasen cosas. ¿Qué cosas pasan? Bueno, primero, usualmente esto es una etapa donde nos ponemos a analizar la vida y ahí empezamos a despertarnos a ciertas cosas. Primero, es común que en esta etapa haya divorcios, ¿sí? Estadísticamente es común, esto financieramente es un destrozo. Es común que en esta etapa la gente busque cambiar de trabajo, es común que en esta etapa la gente busque emprender. O sea, desde el punto de vista financiero, los 40 años o más o menos de esa etapa, puede ser antes, puede ser después, depende de cada uno, es un momento crítico donde tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Y una de las cosas que nos preguntamos cuando llegan los 40 es, sí, yo en algún momento voy a dejar de laburar. ¿Qué va a pasar cuando me jubile? ¿No? Y nos hacemos esa pregunta. Lo que tenemos que entender es que básicamente si nosotros en actividad en particular, si somos empleados, estamos teniendo un ingreso, cuando nos jubilemos, cuando nos retiremos, el ingreso en el retiro va a ser peor. O sea, no vamos a ganar tanto, usualmente, en la mayoría de los casos, como ganábamos cuando estábamos en actividad. Va a haber una diferencia. A mí me gusta llamarle a esta diferencia el gap de la desdicha, porque realmente bajar nuestro nivel de vida puede ser sumamente traumático y tenemos que hacer cosas desde ya para solucionarlo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente armar un plan de retiro. Cuanto antes comencemos a armar ese plan de retiro, mejor. ¿Qué puede tener un plan de retiro? Bueno, muchas cosas, pero está fuertemente fundamentado en el concepto de inversión. O sea, invertir no es opcional para todos nosotros. Invertir es una necesidad. Todos deberíamos estar invirtiendo. ¿Sí? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Es difícil? Bueno, no. Les hago un spoiler de lo que viene. Invertir es mucho más fácil de lo que parece. Tienen instrumentos ustedes al alcance del mouse para poder hacerlo. Y esto es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Por eso le aconsejo que no se pierdan las próximas instancias. Bien. Llegamos acá, la última etapa. Nos vamos a retirar y ya, como imaginarán, ya vamos terminando, ¿no? Llega el momento del retiro, ¿no? O sea, la jubilación. Es interesante la palabra jubilación. La palabra jubilación viene del latín, viene de jubilare. Jubilare quiere decir literalmente gritar de alegría. No es usualmente lo que asociamos con la palabra jubilación, ¿no? Sino que nos imaginamos más tipo en una plaza dándole comer a las palomas. Pero en realidad es el momento en que dejamos de cambiar nuestro tiempo por dinero. Entonces, por eso es el momento de gritar de alegría. Pero para justamente llegar bien en ese momento, tenemos que hacer cosas, ¿sí? Primero, desde el vamos es normal, estadísticamente hablando, de que en el momento del retiro vayamos a tener más gastos en salud, ¿sí? Y eso en realidad lo podemos prever. Quiero decir, una de las mejores inversiones que podemos hacer no va a ser en el banco, sino es en ustedes mismos. Y es cuidar nuestra salud. Cuidar nuestra salud es comer bien, es hacer ejercicio mientras estemos en actividad, mientras seamos jóvenes, es cuidar nuestras emociones, cuidar nuestra mente de alguna manera, nuestros procesos cognitivos, siempre estar entretenidos, ¿sí? Siempre de alguna manera forzar nuestra mente con nuevas actividades. Eso lo que nos va a permitir a todos nosotros es, de una manera, mantenernos más jóvenes, cuidar nuestro cuerpo, y eso nos va a reducir un montón de gastos. Así que la mejor inversión que podemos hacer hoy por hoy es cuidar nuestra salud, y lo vamos a ver en el largo plazo. Es muy difícil hacerlo, porque no pensamos en el nosotros del futuro como si fuéramos nosotros. Sin embargo, es una de las mejores inversiones. Miren, les cuento una historia rapidita con esto. Una vez estaba en China y me pasó que voy caminando con un chino, ¿no? Y en una placita había un montón de ancianitos haciendo gimnasia, podríamos. Estaban bailando, era como bastante cómico. Y le pregunté a mi amigo el chino, le digo, che, Yue, ¿qué es esto? Y él me dice, no, toda la gente que vive en este bloque, todos los días, los ancianos, tienen que bajar, juntarse, y viene un profesor de gimnasia y les hace hacer gimnasia.
Yo dije, ay, mirá qué bueno el gobierno, cómo piensan la gente, ¿no? Y el chino me miró como diciendo, ¿qué nabo que sos? Y me dijo, claro, el gobierno se arruina, se ahorra millones de yuanes haciendo esto, porque la gente se mantiene activa, entonces gasta mucho dinero en salud. Y me dejó pensando, ¿no? Qué interesante. Lo otro es que estamos en un sistema previsional, y esto basta ver la prensa para darse cuenta, en particular estos días, que está en continua revisión, porque las reglas del juego vienen cambiando. Eso quiere decir que cuando se pensó el sistema previsional, la gente tenía 4 hijos y a los 65 años se moría, y hoy la gente vive cada vez más y cada vez tiene menos hijos. Entonces, los sistemas previsionales están parados arriba de fórmulas que de alguna manera no son sólidas. Cambió la realidad y por eso los sistemas previsionales van a tender a cambiar. Entonces, es normal que vayamos hacia sistemas previsionales en los cuales tengamos que trabajar más años, etcétera, y por eso es que nosotros tenemos que complementar, o al menos mi visión, es que nosotros tenemos que complementar desde el principio del sistema previsional con, de alguna manera, con cabeza, haciendo un plan de retiro. Bien. Entonces, para ir terminando, digamos, lugar a algunas preguntas, muchas veces la visión que construimos con respecto al dinero, con respecto a las finanzas, son planillas, números, aburrido, aburrido, aburrido. Y en realidad lo que yo quiero transmitirles hoy es que las finanzas básicamente es una herramienta que todos tenemos que utilizar para ser adultos funcionales, ¿sí? Y para diseñar la vida que nosotros queremos vivir. Vivimos en un mundo donde nos guste o no nos guste, el dinero es importante y tenemos que aprender a utilizarlo. Y eso justamente son las finanzas personales, son las herramientas para utilizar el dinero en nuestro beneficio. Súper resumen, como para recalcar los puntos. Hablamos al principio del paradigma del dinero, ¿sí? O sea, la construcción que tenemos con respecto al dinero, que esto es súper importante. Hablamos como herramienta número 1 el registro de gastos. Yo les recomendé una aplicación, pero puede ser cualquiera. Hablamos de tener un fondo de emergencia como herramienta número 2. El fondo de emergencia básicamente es un seguro que nos contratamos a nosotros mismos. Hablamos de el presupuesto, eso quiere decir, de alguna manera, casi como el registro de gastos es el histórico, el presupuesto es visualizar a futuro. Y hablamos de que la inversión no es una opción para todos nosotros, sino que todos deberíamos estar invirtiendo si queremos tener un buen futuro. Ojalá les haya surgido la duda de decir, bueno, me convenciste, Rodrigo, ¿cómo hago para invertir? Bueno, de eso vamos a estar hablando el miércoles próximo y el otro sobre los instrumentos que tenemos al alcance del mouse para poder instruir. Lo último, si quieren saber un poco más de esto, sepan que hay un podcast, mi podcast, que lo hago desde acá mismo, que se llama Neurona Financiera, que está en Spotify o cualquier plataforma, y hay como 274 episodios, hablando más de 20 minutos cada episodio, hablando de un tema que nos ayuda, como digo yo, a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida. Y ahora sí, muchísimas gracias, y si les parece, damos lugar a alguna pregunta. Victoria, tú tienes el control. Buenísimo, Rodrigo, clarísimo. La verdad que súper interesante escucharte siempre. Nada, en realidad surgieron algunas preguntas ahora, claro, más de nada de funcionamiento y eso, pero algunas preguntas relacionadas a lo que contaste un poco. Es, primero que preguntaron si podías repetir cuál era la planilla que recomendabas. Sí, está en la planilla de la aplicación. Perdón, la aplicación. La aplicación, hay una empresa uruguaya que tiene un sistema de gestión que se llama Z Software, que tiene un sistema de gestión para pymes básicamente en la web, y tiene un módulo gratuito y una app que es de finanzas personales. Para ingresar es Z, o sea, Z, la letra Z.ui, ¿sí? O zsoftware.ui, y ahí van a poder ingresar. Es Z.ui, Z, la letra, solo la letra. Z.ui son 3 caracteres. Perfecto. Después preguntaron cómo saber si una institución de crédito está regulada por el Banco Central. Bien, es una excelente pregunta y muy fácil de responder. Tenemos que averiguar el nombre de la institución y ponemos en Google BCU y el nombre de la institución, y usualmente ya me va a aparecer en la página del BCU una página que dice si esa institución está regulada. Perfecto. Después preguntan, una persona puso que se perdió un poco sobre el fondo de emergencia y pregunta si ese fondo tendría que ser autogestionado o es algo a contratar. Bien, no, yo aconsejo, no, no, está excelente la pregunta. El fondo de emergencia es autogestionado. Básicamente es
Si querés, es tener el sobrecito abajo del colchón, no metafóricamente hablando, para el caso de una emergencia. No es contratar un seguro, sí existen seguros que podrían oficiar de fondo de emergencia. Mi consejo es que es mucho más barato armar uno mismo ese fondo de emergencia, teniendo dinero en una cuenta de banco, por ejemplo, o en algún instrumento que tenga esas condiciones que dijimos hace un rato, que no pierda valor con respecto a la inflación y que tenga liquidez. Bien, después otra persona pregunta, ¿qué es el crédito de consumo? El crédito de consumo dentro del mundo, digamos, de los créditos, hay distintos tipos de crédito. Crédito productivo, crédito de consumo, crédito hipotecario, cada uno tiene sus reglas. El crédito de consumo básicamente es crédito que asumimos para consumir algo, ¿no? Es algo que me quiero comprar, ¿no? Crédito de consumo, consumo masivo, algo que me quiero comprar y hoy no me alcanza el dinero para poder comprarlo, entonces ahí es donde apelo al crédito de consumo. Es lo que hago la mayoría de las veces cuando financio algo con tarjeta de crédito o con cualquier financiera de pie de calle. Perfecto. Después acá volviendo un poquito al registro de gastos, una persona pregunta, cuando haces el registro, si desglosás también las compras que haces en la tarjeta de crédito o tomás el gasto global. Bien, excelente esa pregunta. Atención, esto es clave. La tarjeta de crédito no es un gasto. La tarjeta de crédito es una cuenta en la cual vos estás gastando plata. Quiero decir, si yo me fijo, hago un análisis de mi registro de gastos, y esto daría para hablar rato, pero si hago un análisis de mi registro de gastos y me parece que tengo un gasto de tanto en tarjeta, en realidad a mí eso como información no me sirve de nada, porque la tarjeta no es el gasto en sí mismo. La tarjeta es la forma en la cual yo gasto dinero. Lo importante es saber qué gasté con la tarjeta. ¿Qué gasté? ¿Me lo gasté en comer afuera? ¿Me lo gasté en el débito automático del cable? Pierdo esa información si yo registro simplemente gasto de tarjeta. Por eso lo que necesito es, cuando registro un gasto, decirle que es un gasto hecho con la tarjeta de crédito, pero en el concepto que yo estoy, en el que realmente gasté. Perfecto, Rodrigo. Bueno, clarísimo todo. Gracias. Les voy a recordar, porque también tuvimos varias preguntas en cuanto al funcionamiento. La charla está grabada, se las vamos a compartir al cierre de cada encuentro, les vamos a estar compartiendo el material que vimos, o sea, la presentación que nos mostró Rodrigo, junto con la charla grabada para que la tengan. Y después también surgieron preguntas sobre, bueno, cómo es el tema de la devolución de comisiones y demás. Eso les cuento. En realidad la campaña va a estar vigente hasta el 30 de noviembre, así que por haber participado en estos talleres van a tener el beneficio de la devolución de la comisión en la compra de fondo de inversión y certificados de depósito, como mencionábamos, que esos productos los vamos a ver en las próximas instancias. Eh, Así que bueno, tengan presente eso. Y lo otro también que surgía la duda es el tema de la dinámica que les comentaba al final de la última charla. Vamos a hacer una dinámica de preguntas, unas preguntas sobre todo lo visto en los 3 talleres. Y los 5 primeros, o sea, los 5 que contesten más rápido y en forma correcta, van a estar ganando 12.000 millas cada uno. Obviamente que, bueno, que todos pueden participar, pero hay que ser cliente del banco para poder acceder a ese beneficio. Eh, Así que bueno, con eso en realidad, nada, agradecerles nuevamente, agradecerte Rodrigo, Por y favor. los esperamos el próximo miércoles, nuevamente a las 9 de la mañana. Y el link también, eso surgió la duda, es el mismo link que recibieron, va a ser el mismo para las 3 charlas. Igualmente, previo a cada charla les va a estar llegando un mail recordatorio. Bueno, Así que bueno, muchísimas gracias a gracias todos por su por, tiempo y nos vemos la próxima. lo mismo digo, muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, pónganle cabeza a las finanzas, que es una herramienta fundamental para vivir una buena vida. Gracias. Chau, chau. Hasta luego.